seguidores de YouTube, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión no voy a hablar mucho del conflicto de Libia, ni de Siria, ni de Mali, ni de ninguna de estas regiones. Es de una noticia que viene de Europa y que obviamente es muy importante por lo que representa. ¿Ok? Pero en estos momentos me parece ya ridículo y absurdo la forma en que los políticos en Estados Unidos y Europa están actuando. O sea, ya no sé si están bien de la cabeza o se les zafó un tornillo o simple y sencillamente están actuando de una manera ilógica, porque esta noticia parece absurda. Y te lo voy a decir por qué parece absurda. Porque viene de Inglaterra, ¿ok? Y precisamente viene de Inglaterra en la forma en que está siendo, obviamente, en la que esta trata de ser influenciada en toda Europa, y estoy hablando de la Federación Inglaterra-Israel. Y cuando hablo de la Federación Inglaterra-Israel, estoy hablando de este grupo de origen israelí, como AIPAC en Estados Unidos. Y estoy hablando de AIPAC. Cuando hablo de AIPAC, tal vez a los hermanos latinos no les suene mucho, pero en Estados Unidos es bien reconocido por ser un grupo de israelíes americanos que de cierta manera apoyan a Israel. O sea, si son de Estados Unidos, apoyan al 100% todo lo que tenga que ver con Israel. Y como otro porcentaje es de Israel directamente, obviamente este grupo tiene mucha influencia dentro del Senado de los Estados Unidos. Y no olvidemos que a mediados de abril, el 16 de abril, Estados Unidos pasó una legislación, la legislación 65, que fue sometida precisamente por AIPAC o este grupo, en el cual Estados Unidos, o en el cual le piden a Estados Unidos esta legislación que ya fue firmada, y con esto Estados Unidos se compromete a apoyar políticamente, militarmente y económicamente a Israel en caso de conflicto. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta legislación es una ley que en cierta manera le garantiza a Israel el apoyo de Estados Unidos en caso de conflicto. Y no importa que sea contra Irán, su máximo enemigo, sino con cualquier otra región. Estados Unidos se ha comprometido prácticamente a defender a Israel a costa de la economía y de las vidas de los estadounidenses, ¿ok? Así de simple. Con eso estoy diciendo absolutamente todo, ¿ok? No importa que su economía se vaya a pique por culpa de Israel, Estados Unidos está comprometido. No importa que mueran miles de soldados americanos, no importa. Tiene que exponerlos para salvar a Israel, ¿ok? Lo cual me parece lo más ridículo y absurdo, independientemente de que seas católico. Ya no entremos en esas polémicas de si crees en Jesucristo y que si Israel es el pueblo elegido y esas tonterías, porque esto ya me parece ridículo y absurdo. Israel, basado en esas tonterías, ha tratado de quebrantar todo tipo de leyes, y esto ha traído a Israel a envolverse políticamente en todas partes del mundo, quebrar todas las leyes internacionales, en creyendo que son los elegidos. Y eso es precisamente el problema, que ni son los elegidos ni son nada, son el pueblo más detestable para muchas personas, porque están actuando de una manera ilógica e inhumana. Okay. Pero eso ya es otro punto. Okay. Pero esta ley, lo que les digo, de esta propuesta, ahora, esta Federación Israel-Inglaterra está pidiendo a toda la comunidad europea que incluya al IRGC en la lista de grupos terroristas. Y cuando hablo del IRGC, estoy hablando de las Fuerzas Revolucionarias Islámicas de Irán. Y cuando hablo de las Fuerzas Revolucionarias Islámicas de Irán, estoy hablando del máximo o de la parte más importante del ejército israelí, que en este caso vendrán siendo las fuerzas especiales en México, o las fuerzas especiales en Estados Unidos, o las fuerzas especiales en Francia o Inglaterra, lo cual es absurdo y ridículo. Cuando son las fuerzas especiales estamos hablando del máximo organismo militar dentro de tu territorio. Y como Inglaterra, presionado por Israel, Israel es el que está presionando precisamente a los legisladores de Inglaterra para que puchen precisamente a toda Europa o a sus aliados en Europa para que incluyan a este grupo de fuerzas especiales iraníes en la lista de grupos terroristas. Come on, eso es, o sea, ¿hasta dónde van a dejar? Eso es lo que yo siempre he preguntado, y te pregunto a ti, le pregunto a todos aquellos que miren este video. ¿Hasta cuándo van a permitir que la influencia de Israel sobre Estados Unidos, sobre Inglaterra y sobre todos aquellos
sobre los medios de comunicación corporativos que se han convertido en títeres precisamente de los países que apoyan a Israel o que de cierta manera lo protegen. ¿Hasta cuándo van a permitir que todo esto continúe? Porque Israel tiene la influencia sobre todos. Israel maneja los medios de comunicación de toda Europa y Estados Unidos. Y si estos se transmiten a nivel internacional, es obvio que la influencia de Israel viene en estos medios de comunicación. ¿Hasta cuándo esto va a continuar? Y obviamente ese es mi punto no es mi punto de vista porque es la realidad, sino a lo que yo me refiero, hasta cuándo se va a permitir este tipo de agresión, tanto psicológica y militar por parte, o de influencia por parte de Israel. Y eso es lo que le estoy diciendo, es lo que me parece ridículo y absurdo. No puede decir Irán, por ejemplo, si Irán dijera, digámoslo de esta manera, que va a poner en la lista de terroristas a las fuerzas especiales de México o de Estados Unidos, cualquiera diría, es una locura. Es lo más absurdo y ridículo que se ha escuchado. ¿Por qué? Las fuerzas especiales son precisamente eso. Fuerzas especiales que precisamente por su determinación y su conocimiento sobre las tácticas de guerras los hacen ser los más fuertes, los más poderosos y que son los que de cierta manera van a ayudarte a proteger la soberanía de tu nación. ¿Y cómo es posible que Inglaterra, influenciado por Israel, ahora pida a sus aliados europeos esta estupidez? ¿Ok? O sea, es lo más ridículo y absurdo que yo he escuchado. O sea, dentro de la política hay cosas absurdas, pero esto sale de la ridiculez. Para mí, en lo personal, esto es ridículo y absurdo. Porque no olvidemos que Estados Unidos, a un grupo que sí es terrorista y que ha lanzado ataques terroristas en contra de la población iraní, y estoy hablando del Mujahideen, que opera en las fronteras de Irak con Irán, y que entra muy a menudo a realizar constantemente ataques terroristas en contra de Irán, a Estados Unidos le quitó, lo ha apoyado económicamente y le quitaron, por así decirlo, la frase de terroristas. Ahora es un grupo revolucionario. ¿Por qué? Porque beneficia o porque de cierta manera ataca a un país que a Estados Unidos no le gusta. O sea que cuando se trata de grupos terroristas que hacen realmente, o que son terroristas realmente, pero que no están atacando a Estados Unidos y a Inglaterra, estos son amigos, pero cuando se trata de que los ataca a ellos son enemigos, o sea, es ridículo y absurdo. Esta es una fuerza especial, como las fuerzas especiales de México, las fuerzas especiales argentinas, las fuerzas especiales de Rusia o de cualquier país. Es la fuerza más importante, come on. Pero Estados Unidos e Inglaterra e Israel están disgustados porque estas fuerzas especiales o fuerza revolucionaria islámica de Irán fue la más poderosa, la más importante, o fue la que determinó la revolución en 1979, cuando Irán surgió nuevamente como nación y como país. Cuando en 1979, antes de esa era, fue otro títere o fue alguien que estuvo sometido a la geopolítica de Europa y de Estados Unidos, pero con las fuerzas revolucionarias israelíes o IRGC o estas fuerzas revolucionarias islámicas de Irán fueron los que propinaron este golpe y quienes determinaron el futuro de Irán. Ahora resulta que quieren Israel puchando a la legislación o precisamente al Senado de Inglaterra para que lo ponga en la lista de terroristas. O sea, ¿hasta cuándo se va a permitir esta influencia que lo único que está trayendo a Inglaterra, a Europa y a Estados Unidos es destrucción? ¿Ok? Destrucción. ¿Hasta cuándo van a dejar que la influencia de Israel siga sometiéndolos y siga imponiéndoles lo que ellos necesitan? ¿Hasta cuándo? Y no olvidemos, ahorita hay noticias precisamente, Israel acaba de violar hoy, martes 30 de abril, acaba de violar nuevamente el espacio aéreo libanés con 6 aviones militares. Lo hace diariamente, violando leyes internacionales, violando los derechos humanos en contra del pueblo de Gaza. Israel se la pasa constantemente violando las leyes internacionales y sin embargo no hay quien ponga una sanción económica en contra de esta nación, no hay quien levante la voz y diga enough is enough. Esto es lo más ridículo y absurdo que yo he escuchado, y aquellos que de cierta manera, por alguna razón, ya sea política o ya sea religiosa, creen que Israel tiene todos estos derechos, o que por cierto, por
historia de pertenecer es lo más ridículo y absurdo que yo he visto. Y tendrías que realmente conocer quiénes son para decir, no, no importa lo que diga la historia, ni lo que diga la Biblia, ni lo que diga esto es ridículo. Porque si realmente alguien cree en Dios, sabe que lo primero es amar al prójimo como a ti mismo y no estar matando al prójimo como si fuera nadie, ¿ok? Ese es mi punto de vista en ese sentido. Pero en cuanto a la noticia, estoy diciendo que las cosas tal y como están sucediendo. Ridículo, absurdo, lo más absurdo que yo he visto en mi vida, pero ni modo. La política y obviamente la geopolítica y los intereses están más allá de lo que es la verdadera humanidad. Ese es el problema. Amigos, nos vemos a la próxima. Gracias.